Bienvenidos al último capítulo del módulo 2 del curso Trastornos del Aprendizaje y Estrategias de Intervención Psicopedagógica. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo médico rehabilitador en el trastorno del aprendizaje. Recordemos sobre el fracaso escolar que podemos tener factores extrínsecos o intrínsecos, considerando que el fracaso, es decir, una brecha entre lo que el alumno podría rendir versus el rendimiento que se obtiene, ¿no? Esto puede estar condicionado por alguna desventaja económica, cultural, falta de oportunidad para aprender o una enseñanza inadecuada, ¿no? Mientras que cuando hablamos de factores intrínsecos al alumno, vamos a estar entre la posible presencia de un déficit intelectual. Quizás hay alguna deficiencia sensorial, ya sea generalmente visual o auditiva, alteraciones emocionales, ¿no? O dificultades específicas del aprendizaje. Dentro de las dificultades específicas del aprendizaje está el trastorno que hemos revisado en las diapositivas anteriores, como es la dislexia, la discalculia o la disortografía o disgrafia. Esto teniendo en cuenta que pueden ser de tipo evolutivo o adquirido. Recordemos que es adquirido cuando el daño es posterior a la previa adquisición normal de estas áreas del aprendizaje y que por algún evento secundario se pierden esas facultades, ¿no? Mientras que evolutiva, que es la que generalmente tratamos y vemos en el departamento, viene a estar relacionada a la dificultad para la adquisición de estas aptitudes pedagógicas. Entonces, términos que hacen referencia a las dificultades globales, es decir, cuando hay disfunción en la performance de la persona, no solamente en el ámbito del aprendizaje, sino global, puede implicar discapacidad y deficiencias motrices en la comunicación, afectiva, ¿no? Incluso intelectual, propiamente dicho, ya no solamente de aprendizaje, ¿no? Entonces, dentro de los términos que podemos encontrar está la discapacidad del aprendizaje, inhabilidad o déficit de aprendizaje, una forma leve de retraso intelectual, ¿no? Con lo que se conoce también el nivel fronterizo o borderline, ¿no? Donde vamos a encontrar algunas capacidades que están dentro de lo esperado para la edad y otras por debajo, ¿no? Retrasos madurativos, disfunción cerebral mínima, que es con el nombre con el que se refería la bibliografía anterior por los años 70, problemas perceptivos, problemas motrices, ¿no? Y también vamos a tener por otro lado los términos que hacen referencias a dificultades específicas, es decir, que se centran no tanto en lo que no puede hacer la persona, no nos centramos tanto en sus habilidades mentales o facultades o nivel intelectual, sino nos pegamos o nos enfocamos en las áreas del aprendizaje que están afectadas. Entonces nos enfocamos en si es una dificultad lectora, de la escritura o del cálculo, o fonológica o de la percepción, visomotriz o procesamiento de la información. Se dan cuenta, generalmente el enfoque global nos hace ver a la persona como un todo, sin embargo también genera la percepción de un caso más grave, más complicado, ¿no? Puede ser que no sea necesariamente así, porque por ejemplo un déficit de atención e hiperactividad, que es un enfoque global, más relacionado al enfoque global, puede ser mucho más leve que hablando en lo que es el impacto de la calidad de vida, puede ser menos complejo, puede tener un mejor pronóstico que una dislexia profunda, ¿no?
El manejo médico rehabilitador que realizamos en el departamento de aprendizaje del hospital hace primero un diagnóstico del trastorno, es decir, hacer un diagnóstico clínico de la dificultad de fondo, después se hace una valoración y esto nos ayuda a definir un pronóstico y en base a eso planificar intervenciones y estrategias. El diagnóstico que hacemos es clínico, básicamente clínico, tomando en cuenta antecedentes prenatales, perinatales, de la infancia temprana, antecedentes escolares, familiares y psicosociales. Entonces se tiene que hacer una entrevista minuciosa con los padres o familiares del niño y se debe conocer estos factores, ¿no? Que son tan importantes de relevancia, no solamente para ver o tener información relacionada a defectos neurobiológicos, sino también manifestaciones en el desarrollo, en un historial del desarrollo, y también tomar en cuenta los factores ambientales. Muy bien. Y por otro lado, el diagnóstico propiamente dicho lo realizamos aplicando los criterios diagnósticos del CIE-10 y del DSM-5 para los principales trastornos del neurodesarrollo. Generalmente atendemos niños con trastorno del espectro autista tipo 1 o leve, o lo que antes se conocía como un síndrome de Asperger, ¿no? Y también vemos niños con TDAH, ya sea combinado o solamente a predominio de déficit de atención, a predominio de hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje y niños dentro del nivel intelectual fronterizo, así como algunos casos de trastornos de conducta que pueden estar afectando el rendimiento, ¿no? Y también esta entrevista médica o la confirmación de un diagnóstico clínico de un trastorno del neurodesarrollo que condiciona una dificultad del aprendizaje nos permite descartar otras causas y hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Voy contrastando en base a los criterios que se van cumpliendo para hacer un diagnóstico u otro. La valoración se hace mediante una evaluación psicopedagógica y una evaluación psicológica, un estudio psicológico que puede también comprender una evaluación psicométrica o una medición del nivel intelectual del paciente. A ver, acá es importante resaltar una cosa. Nosotros con la consulta médica establecemos un diagnóstico, pero no todo niño va a tener el mismo rendimiento, performance, ni tampoco todos van a tener de por sí una cierta, o sea, la manifestación no es homogénea para todos los casos, es muy variable. Entonces, para definir cada caso, individualizar, personalizar también eventualmente la intervención, es que se hace esta valoración, ¿no? En la evaluación psicopedagógica se toma en cuenta la capacidad o el nivel de rendimiento en las áreas específicas, como lo que es la lectura, escritura y cálculo. Así también se desglosa cómo están sus niveles de atención y memoria y las bases del razonamiento. ¿Entiendes esto? Como la capacidad de establecer secuencias, analogías o relacionar información, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos la evaluación psicométrica, donde aplicamos el WISC, ¿no? Tanto en preescolares, la versión para preescolares como para escolares. Y en base a esto podemos hacer una medición o determinar el coeficiente intelectual a través de variables o índices neuropsicológicos como es la comprensión verbal, la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo y el razonamiento perceptual, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en la evaluación psicométrica nosotros comparamos la edad mental con la edad cronológica del paciente, ¿no? Y también nosotros valoramos al paciente que viene al departamento de aprendizaje a través de interconsultas a otras especialidades en caso sea necesario, ya sea un neuropediatra o un psiquiatra infantil, con cuya ayuda podemos determinar si hay la presencia o no de comorbilidades o establecer diagnósticos diferenciales, o también hacer un consenso y unidad clínica en la necesidad o no de uso de medicación.
El pronóstico de cada caso lo determinamos según la presencia o no de comorbilidades. Generalmente pueden ser estos trastornos específicos del lenguaje, trastornos de conducta, pueden presentarse asociados a algún defecto motor o algún factor psicosocial que condicione un trastorno afectivo, etcétera, ¿no? Y también podemos hacer una valoración de las fortalezas y debilidades de cada caso, ¿no? El nivel de apoyo que tenga en el colegio, el nivel de guía, de soporte que haya en la familia, cómo está el tipo de escolaridad que lleva el paciente, si es que hay algún tipo de programa individualizado en la escuela, ¿no? Para eso también nosotros contribuimos con visitas escolares, donde podemos trabajar de manera multisectorial en los casos más necesitados o que se necesite hacer unidad clínica, ¿no? Y en base a todas estas valoraciones se realiza un plan de intervención. Entonces estamos viendo que no basta simplemente con etiquetar a un caso con un diagnóstico, sino que se debe de valorar cuáles son sus fortalezas y sus principales debilidades para individualizar, enfocar las intervenciones, asimismo diseñar planes de trabajo en la escuela, planes de reeducación en el domicilio, formas de reforzar también y así poder potenciar las probabilidades y la calidad de vida del niño. Dentro de las causas de las dificultades del aprendizaje más frecuentes tenemos la alteración visual, hipoacusia, trastornos endocrino-nutricionales, trastornos del sueño, enfermedades médicas crónicas, ¿no? Entre ellas puede ser, por ejemplo, la neurofibromatosis, ¿no? Procesos respiratorios, procesos infecciosos o metabólicos también que se presenten de manera crónica. Disfunciones socioambientales, ¿no? El ambiente sociocultural que no sea el adecuado. Cuanto más han aumentado las dificultades sociales en este marco de la pandemia, ¿no? Un incremento en la exposición al abuso y al maltrato infantil, que se considera juicioso poder tener presente esto también. Prematuridad como un mayor riesgo de desarrollar TDAH, así también como de alteración sensorial asociada a esto. Generalmente las alteraciones sensoriales ligadas al TDAH tienen que ver con una hiperrespuesta o una hiporrespuesta al medio ambiente, ¿no? A los estímulos físicos del medio ambiente. Los trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Que es lo que hemos revisado, tanto específicamente discalculia, disgrafía o disortografía y dislexia, ¿no? Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, la capacidad intelectual límite o fronteriza, o también la discapacidad intelectual leve, propiamente dicha, los trastornos del espectro autista, trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión o epilepsia, ¿no? Que es un trastorno neurológico. Entonces, en esta diapositiva están reunidos los principales motivos por los cuales un niño pudiera presentar dificultad del aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de esta diapositiva? No solamente tener en cuenta o memorizar los nombres de las patologías, sino darnos cuenta de que un niño no esté rindiendo a tope o acorde a sus posibilidades, va mucho más allá o tiene una implicancia más grande que simplemente ser desobediente, no estar motivado, necesitar castigo, o sino que amerite ser retirado del salón o de la escuela, ¿no? Entonces pueden haber problemas médicos detrás, puede que condicionen incluso la vida física como mental y emocional del paciente, ¿no? Y también que existen muchas posibilidades y todas van enfocadas hacia patologías relacionadas al sistema nervioso central. ¿Cómo puedo a grandes rasgos diferenciar que un niño está teniendo fracaso escolar, pero que esto se deba principalmente a un déficit intelectual versus una dificultad del aprendizaje? Vamos a ver que las pruebas neurológicas van a tener un rendimiento menor y las puntuaciones suelen ser bajas de manera uniforme. Es muy raro de que se haya o se encuentre habilidades por encima de lo normal
en un lado y en otro lado, en otras aptitudes, se vea un nivel muy bajo, ¿no? O que varíe tanto el rendimiento según el observador o las circunstancias, ¿no? Cuando las puntuaciones son bajas de manera constante y se presenta en diferentes entornos con diferentes evaluadores un rendimiento por debajo de lo esperado, entonces es más indicador de que hay algún daño anatómico o estructural, ¿no? Por otro lado, en los casos de déficit intelectual no mejoran significativamente, ni siquiera con una intervención de educación especial recuperadora intensiva, porque las dificultades vienen de manera global y también cuando hay un déficit intelectual eso está condicionado a nivel genético, ¿no? Partiendo de que el ser humano se basa en un sustento neurobiológico, es decir, orgánico. Entonces, en base a lo que se tenga, el tipo de funcionamiento de las señales neuronales y cómo está condicionada y programada la neuroplasticidad en cada cerebro, eso va a ir dependiendo en gran parte de la información genética, ¿no? Entonces, partiendo que el déficit intelectual tiene un origen tan profundo y tan inherente a la persona, los cambios no van a ser muy grandes. Ojo que cuando nosotros realizamos rehabilitación en estos niños con déficit intelectual o déficit de atención severo o un nivel intelectual fronterizo, generalmente el objetivo no es que se le quite el trastorno o que ya no tenga ese diagnóstico. Lo que queremos es ayudarle a aprender, ¿no? Y facilitar sus otras aptitudes que siempre por cada aptitud o habilidad que disminuye, mejora otra. Entonces siempre hay mecanismos compensatorios. Por eso es importante también identificar no solo lo que está mal, sino qué cosas están yendo mejor para poder replicarlas de alguna manera. Y así, comparativamente, las dificultades del aprendizaje muestran puntos fuertes y débiles, ¿no? Hay alta variabilidad en diferentes pruebas y entre las otras pruebas. O sea, por ejemplo, pueden tener un rendimiento muy bajo a nivel de la evaluación psicopedagógica para lectura, escritura y cálculo, pero sin embargo la psicometría puede salir normal. Entonces, siempre recuerden eso, una característica de los trastornos de aprendizaje es un rendimiento por debajo a lo que él podría conseguir de otra manera, ¿no? Entonces, el resultado se muestra significativamente bajo en algunas pruebas, pudiendo potencialmente ser mejor, ¿no? En teoría podría rendir mejor, pero no lo hace. Muy bien, y además cuando se trata de una dificultad del aprendizaje hay más facilidad para superar dificultades con una instrucción adecuada, ¿no? O sea, guiando, apoyando de manera correcta, el niño va a superarlo rápidamente, ¿no? No hay tantos actos de dependencia. Muy bien, entonces es grande la diferencia si es que empezamos a desglosar las cosas. Así también, ¿cómo puedo distinguir que el origen del fracaso escolar sea un factor emocional o un trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Vamos a ver que en casos de trastornos emocionales, el fracaso sucede en cualquier momento de la vida, ¿no? O sea, no se mantiene o no viene asociado a que inició o no la escolaridad. Ya el niño venía con esas preocupaciones independientemente de la currícula que llevemos en clase, ¿no? Simplemente es una forma de evitar las cosas. Entonces también vamos a ver que en caso los problemas de aprendizaje empiezan a manifestar las dificultades en función a la escolaridad, ¿no? Y también otra diferencia es que en casos de trastornos emocionales el rendimiento en la misma tarea es cambiante, dependiendo de nuestra actitud hacia ellas, ¿no? También otra gran diferencia es que en casos de trastorno emocional el niño va a rendir mejor o peor en función de la persona que lo está observando.
¿no? Se comporta en diferentes contextos de diferente manera, mientras que una dificultad del aprendizaje de por sí va a mostrar déficit en las aptitudes de manera normal, de manera seguida, ¿no? Por otro lado, en el trastorno emocional hay antecedentes de retrasos, ¿no? O sea, suelen haber historias de eso, que nos van avisando que ya sea que tuvo una infancia complicada o hay algo que le esté faltando recibir. Mientras que las dificultades de aprendizaje se muestra déficit en aptitudes cognitivas principalmente y la intervención que precisan es educativa, ¿no? O sea, no se trata de, obviamente el niño sí se va a frustrar, va a tener baja autoestima, puede mostrarse inquieto, tener insomnio, tener cierto tipo de fobia social también. O sea, se puede esperar que un niño tenga todas estas manifestaciones como raíz del fracaso escolar debido o provocado a un nivel intelectual promedio, pero con la presencia de un trastorno específico del aprendizaje, que es lo que hemos revisado ahorita, ¿no? Entonces, cuando el origen del fracaso escolar se trata de un verdadero trastorno del desarrollo, la afectación va a ser principalmente aptitudes cognitivas y se va a superar el problema mediante la educación, es decir, fomentar hábitos de lectura, fomentar el estudio, fomentar la independencia, para que ella el próximo año pueda estar rindiendo mejor de manera virtual. Muy bien, si buscamos una relación entre el TDAH, las dificultades del aprendizaje, trastorno de la coordinación motriz, alteraciones conductuales, vamos a ver que sí puede haber una relación. Generalmente el TDAH se manifiesta, sí, con alteraciones conductuales y eso que el problema de fondo no es un problema de conducta, sin embargo se evidencia por el comportamiento diferente a la media o lo esperado para su edad, que si se presenta de manera sostenida, continua, en diferentes contextos, de manera acumulativa ya empieza a significar un déficit cognitivo, ¿no? Y el niño puede tener dificultades en lo que les dije que evaluamos en la evaluación psicopedagógica, ¿no? Puede tener problemas, puede tener dificultad para autorregularse, para su inhibición de respuestas o un control ejecutivo. Entonces, de lo que empezó siendo simplemente un aparente cuadro de hiperactividad, de manera acumulativa, si esto se sigue dando en un amplio contexto, van a concretarse en déficits cognitivos implicados en la adquisición de áreas instrumentales, ¿no? Entonces, déficit en la adquisición de lectura, en el cálculo y en la escritura. Entonces ya empiezan a manifestarse como dificultades propias del aprendizaje y esto aunado a problemas motrices o de la comunicación va a tener dificultades en el aprendizaje de hábitos operacionales. Entonces necesita un apoyo adicional. Según los niveles de complejidad, a nivel de comunidad, ¿qué es lo que correspondería, no? Básicamente detectar las banderas rojas, es decir, aquellos indicios clínicos que podría yo asociar a una dificultad del aprendizaje, pudiendo ser esta que el niño tenga dificultad para recordar rimas, que el niño solicita ayuda de manera constante, que no puede permanecer sentado, que no se comunica mediante el lenguaje sino mediante gestos, ¿no? Entonces como que yo voy identificando esas manifestaciones clínicas que se agrupan como banderas rojas utilizando los materiales de screening y vamos a derivar a un profesional de la salud para que ejecute un diagnóstico preliminar. Y esto también se hace a través de algunas pruebas y evaluaciones complementarias, adicionales para cada caso. Entonces se refieren al instituto al pasar al siguiente nivel, de donde hay médicos especialistas, psicopedagogos, psicólogos, también con especialización en trastornos específicos del aprendizaje. En la evaluación médica nosotros cotejamos lo que dije, los hitos del desarrollo, antecedentes médicos patológicos, consideramos diagnóstico diferencial entre otros trastornos neurológicos, ¿no? Diferenciar si
el trastorno mixto de habilidades escolares es un déficit intelectual o no. Para ello yo me valgo de una psicometría y salgo de la duda, ¿no? Después de que se completa la evaluación médica para definir el pronóstico, ayudado además de evaluaciones adicionales por el equipo multidisciplinario, y luego continúa con lo que es intervención, que va desde el momento que valoramos al paciente, identificamos sus discapacidades y dificultades, o también sus fortalezas. Muy bien, eso era todo lo que quería compartirles en este último módulo. Muy bien, eso es todo lo que quería compartirles en este último video del módulo 2. Felicitarlos nuevamente por su interés de aprender, de cambiar el panorama. Sus alumnos se lo van a agradecer y ustedes van a sentirse también motivados. Así que sigamos adelante y hasta una próxima oportunidad. Que estén bien por casa.